Mirad qué nivel de cables que se enroscan, máquinas que se ajustan exactamente al personaje, con botones que no sabes qué son, piezas electrónicas, los científicos a su alrededor, teniendo a Lobezno ahí, bueno, a Logan, no es Lobezno, teniendo a Logan ahí enchufado a la máquina. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a una nueva y calurosa, veraniega entrega de cómics, mentiras y cintas de vídeo, en la cual vamos a estar un ratillo hojeando un cómic que es muy especial, yo diría que por partida triple. Es muy especial por su protagonista, es muy especial por su autor y es muy especial por las circunstancias en las cuales se publicó. Y este cómic no es otro que Arma X, Weapon X en el original inglés, norteamericano, perdón, original norteamericano. Su autor es Barry Windsor Smith, como estáis viendo en cámara, y su protagonista, a pesar de que en ningún momento es mencionado como tal, es Lobezno Wolverine, el personaje pues que tiene su propia colección, miembro de diversos grupos de la familia de la Patrulla X y demás, ¿no? Un personaje ultra famosísimo. El año de publicación de este cómic, a pesar de que en este tomo figura el año 90, dentro del copyright, yo creo que este cómic se publicó, creo recordar que se publicó en el año 91 originalmente. Y yo mencionaba que se publicó en circunstancias bastante especiales porque no se publicó originalmente ni como una novela gráfica, ni como una serie limitada, ni como parte de la serie regular del personaje, ni nada así. Se publicó como una historia serial dentro de la revista Marvel Comics Presents, que era una colección que tenía Marvel, no sé si sigue existiendo a día de hoy, en la cual hacían algo así como una mezcla de historias sueltas que iban publicando por episodios, por unas poquitas páginas por número, que solían ser pues spin-offs o historias protagonizadas por personajes que normalmente no solían protagonizar. Por ejemplo, pues no sé, la Bestia de los X-Men tuvo una aventura, Lobezno tuvo varias historias, no sé, a veces también historias protagonizadas por más de un personaje. Recuerdo también una protagonizada por Lobezno y por el motorista fantasma. No sé, era como historias, las típicas historias que sacaban un poco de lo que es la continuidad principal de sus colecciones, y así también tanteaban un poco posibles fórmulas editoriales, o se podía tantear también qué tal funcionaba determinado personaje de cara a los lectores, por si acaso era conveniente darle una serie limitada, una serie regular o lo que fuese. Como os iba diciendo, eso es bastante particular, es bastante especial, porque a esas alturas de la vida, Barry Windsor Smith, este autor que tiene este nombre así como tan aristocrático, pues ya era un nombre muy establecido en el mercado. El personaje Lobezno, en esa época, estamos hablando del año 91, era muy seguramente el personaje que en aquel momento estaba más hot, el personaje que estaba más a tope de Marvel, con permiso tal vez de Spider-Man o de alguna de estas vacas sagradas, ¿no? De Marvel, pero en esta época Lobezno era el King, era el personaje ahí que mandaba en Marvel a tope, un personaje que garantizaba popularidad y ventas. Y esta publicación tenía todos los puntos para haber salido como una publicación grande desde el día 1. Pero, ¿qué sucede? Aquí es donde viene lo que decíamos antes de también circunstancias especiales, ¿no? Resulta que nuestro querido Barry Windsor Smith, del cual ahora vamos a profundizar un poco, pues es un tipo con una personalidad muy, como dirían los más intelectuales, díscola, ¿no? Es un tipo con una personalidad bastante compleja, un tío con, ¿cómo decirlo? Una actitud muy de artista, muy de artesano, muy de creador, ¿no? Muy de respetar mucho su propio trabajo, ser muy gruñón, ser muy bronca, ser muy autor, muy dueño de sus decisiones y demás. Lo cual le hacía chocar normalmente con sus editores, con sus jefes en Marvel, y además era un tío que si entregaba tarde, sus cómics los entregaba tarde. Si se tomaba todo el tiempo del mundo para hacer un cómic, se tomaba todo el tiempo del mundo. Él no era un tipo que estuviese sometido, digamos, a esa frecuencia más industrial, ¿no? Que tienen sellos tipo Marvel y demás. Es un tipo que iba a lo suyo. Un autor, para entendernos. Un tío británico, además, con ese rollo así más europeo, británico y tal. Y que el tío decía, mira, lo principal es que mi obra salga exactamente como yo quiero, antes que tener que regirse por esos plazos o ese ritmo más industrial que marcan los cánones de editoriales como DC, como Marvel, ¿no? O posteriormente Image Comics, que bueno, Image Comics no es un ejemplo de disciplina, pero bueno. Pero bueno. Otra cosa que también es bastante especial de este cómic, y ya dejo de hablar con una portada adelante, es que, como os he dicho antes, se publicó prácticamente íntegro durante el año 91. Claro, el año 91 lo hemos estado viendo,
sobre todo en la serie de Image Comics, que me gustaría hacer otra y extenderlo a cómics de Marvel de la época. Ya hemos visto que en esa era lo que mandaba era la espectacularidad. Lo que mandaba eran las páginas dobles, la acción brutal, los guiones muy sencillos pero con muchísima lucha, un poco de influencias del manga, dibujantes muy superestrellas y demás, ¿no? Y este cómic, publicándose al mismo tiempo que todas estas historias que seguían estas tendencias que acabo de decir y que estaban rompiéndolo en ventas, batiendo récords históricos, este cómic presenta un formato mucho más clásico, con un guión exigente para el lector, con una forma de marcar las páginas que no es exactamente un cómic americano de la época, es un cómic, como he dicho antes, eso que exige, que exige para el lector, representa una experiencia, no muestra la pelea por la pelea, la ambientación, la trama, el misterio, tiene un punto mucho más de cómic adulto casi que del cómic comercial, y eso siendo protagonizado por Lobezno, que ya os digo, no se menciona como Lobezno en ningún momento de la historia, pero bueno, era una cosa que tenía su riesgo y tenía su historia. Además, creo que es bastante adecuado hablar ahora de esta obra, aparte de porque ha sido reeditada otra vez, si mal no recuerdo, igual me estoy equivocando, pero creo que no, por Panini Comics, en tapadura, en otro formato. Este es el cómic perteneciente a la colección Obras Maestras de la difunta editorial Forum de Planeta, pero este está reeditado en tapadura por Panini Comics. Ahora mismo están en las librerías, ha habido una edición reciente, así que es muy fácil de conseguir. Y además, Barry Windsor Smith, voy a volver a enseñar su nombre para que os quedéis con él, el año pasado, en 2021, publicó Monsters, una novela gráfica que se ha tirado 35 años. ¿Recordáis lo que os decía antes de que este tipo es un artista dueño de su obra, que se toma su tiempo para que las cosas estén hechas a su manera y demás? Vale, pues este tío se ha tirado 35 años haciendo una novela gráfica y yo me he reservado para leerla, todavía no la he leído, pero al parecer es de lo mejor que se ha publicado en el cómic reciente. Debe ser bestial, debe ser una obra fantástica, que al parecer era una obra que empezó, que iba a ser algo así como esto es a Lobezno, pues una historia hacia Hulk. Al parecer trabajaba sobre el mito de Hulk. No, yo es que no lo he leído, no sé de qué va, pero tengo mucho interés y este año me lo voy a leer sin duda. Me estoy reservando porque a mí Barry Windsor Smith me alucina. Y bueno, antes de empezar con Arma X, lo que vamos a hacer es vamos a hablar un poquito del autor, ¿vale? Este es un autor además que me ha dificultado un poco el vídeo, porque es un autor difícil, es un autor muy difícil de seguir, así como hay otros superestrellas del cómic, especialmente norteamericano, que podría hablar de él y demás, y hablar de ellos, y mostraros obras, o establecer una cierta cronología, en qué época y colecciones iban trabajando y todo este rollo. Con Barry Windsor es difícil, porque es un tío que ha tenido una trayectoria poco prolífica, ha hecho poca obra, y además muy difuso, muy difuso. Entonces, para poder crear un poquitín de información previa al respecto de quién es este señor, voy a utilizar esta publicación. Y además hacemos un poco de homenaje también a este tipo de cosas, ¿no? Esta es una publicación que se publicó en España, esta segunda edición se publicó en el 93. Se publicó en febrero del 93, somos viejos ya. Se publicó hace ya casi, pues eso, hace mucho, vamos a dejarlo así. Esto es un fanzine. Esto es un fanzine porque en aquella época pre-internet, todo aquel que quisiera difundir información sobre autores, pues eso, importantes o mostrar cosas que estaban inéditas, no publicadas en España, aquello solamente se podía hacer de una forma no oficial, de una forma, pues eso, los fanzines, a través de fotocopia, a través de este tipo de historias, porque no había internet, entonces no había páginas web ni había manera de saber nada de los autores. Igual había libros publicados en Estados Unidos que hablaban un poco de ellos, o había artículos, o había entrevistas, pero conseguir material sobre estos autores era muy difícil. Y gracias a estos fanzines, pues bastantes aficionados pudimos descubrir o ampliar nuestro conocimiento de lo que estaban haciendo estos autores, ¿no? Yo gracias a fanzines, digamos que más o menos me enteré de quién era Barry Windsor Smith en profundidad. Me enteré de, no sé, Bruce Timm, recuerdo Mike Mignola, Adam Hughes, autores que tampoco en esa época habían aterrizado del todo en España. Pues gracias a esto podías leértelo. Estas eran publicaciones sin ánimo de lucro, que básicamente lo que eran fotocopias. Lo que tenían eran fotocopias, pero es que en esta época, estamos hablando de hace muchísimo tiempo, el mero hecho de poseer estas fotocopias inéditas en España ya era un tesoro. Y bueno, voy a aprovechar un poco este fanzine
para hacer un poco de introducción de quién es este señor, ¿vale? Barry Windsor Smith es un dibujante que yo diría que su época potente, podríamos decir que son los 70, tal vez los 70. Es un tipo británico que se fue a dibujar a Nueva York y inicialmente, pues bueno, estaba muy influenciado por Jack Kirby. Se nota a tope además en esta ilustración, ¿no? Dibujante que, bueno, en esa época además había un mogollón de dibujantes que seguían el estilo de, pues, de estos dibujantes clásicos de Marvel y demás. Y bueno, pues consiguió sus primeros trabajos, y entre sus primeros trabajos, después de haber hecho cosas tipo Nick Furia y cosas así muy, muy canónicas, acabó, bueno, esto es una historia de cazar, acabó dibujando, siendo el primer dibujante de Conan. A pesar de que los aficionados al cómic, bueno, los aficionados al cómic ya saben que Barry Windsor fue el primer dibujante de Conan, pero digamos que existe una cierta imagen popular de que John Buscema, el grandísimo John Buscema, es el dibujante original de Conan, ¿no? Y el dibujante original de Conan, curiosamente, es Barry Windsor, que tiene dejó una imagen de Conan el Bárbaro muy especial. La verdad es que bastante especial, porque es un dibujante que a medida que fue pillando estilo, por así decirlo, a medida que fue encontrando su manera de dibujar, nos fue mostrando rasgos de... sí. Nos fue mostrando rasgos de lo que sería un dibujante mucho más artesanal, de un estilo de ilustración muy tradicional. Mirad lo enrevesado de estas tramas con la tinta y demás, con un cierto lirismo. Mirad esta portada, por ejemplo. Mirad cómo cada detalle está pulido hasta niveles casi ridículos. Y nosotros que estamos acostumbrados, por ejemplo, a un Conan bárbaro, nunca se puede decir de otra manera, dibujos que suelen ser bestias de batallas, de piratas, de conquistas, de robos, ¿no? De repente encontrarnos este rollo más casi tirando a melancólico, con no tanto músculo, no tanta agresión, sino como una especie de visión del pasado más casi del siglo XIX, ¿no? Resulta bastante particular, y es un dibujante que se estableció bastante en esta idea, se estableció bastante en este concepto de... Además, hablamos de los años 70, la época, pues eso, del rock progresivo británico, que tiene mucho que ver realmente con Arma X. El rock progresivo, todas estas ondas así como mucho más, no sé cómo decirlo, avanzadas, iba a decir, ¿no? Que llevaban el arte pop teóricamente a niveles pues mucho más intelectuales, mucho más profundos, supuestamente. A mí me viene a la cabeza, pues no sé, por ejemplo, la película de Excalibur o productos un poco de la época, ¿no? Que tal vez no hayan, para algunas personas, a mí me encanta la película, pero bueno, entiendo que para mucha gente es una película que no ha envejecido de la mejor de las maneras. Pero bueno, todo esto lo estoy diciendo mientras os enseño ilustraciones bastante clásicas ya de Conan, para que veáis un poco Barry Windsor, un poco por dónde van los tiros con él. Un dibujante que además en los años 70, yo creo que a mediados de los 70, más o menos se desentendió un poco del cómic, y hubo un tiempo que se dedicó simplemente a ser ilustrador. Montó un estudio súper potente con otros artistas de la época, a ver quiénes eran: Bernie Wrightson, Mike Kaluta, Jeff Jones y Barry Windsor Smith. Esto, para los aficionados relativamente recientes, pues les habrá sonado a chino, pero estos cuatro autores en los años 70 pues eran cuatro muy grandes, y crearon un estudio básicamente para trabajar a su ritmo, para trabajar a su manera, para salir un poco de esa dinámica de las editoriales y demás, y dedicarse básicamente a ser artistas a la antigua, ser artistas, no estar sometidos a los plazos, no estar sometidos a las exigencias, no estar sometidos a las tendencias, y a hacer pues lo que les diese la gana, ¿no? Hacer encargos y tal. Y durante un tiempo así lo hicieron. Y bueno, eventualmente todos acabarían volviendo a trabajar en el cómic de una u otra manera. Esta ilustración a mí, por ejemplo, siempre me ha parecido... Para mí esta es como el gran representante de tanto de Conan como de Barry Windsor Smith, con Conan a plena potencia, por así decirlo, ¿no? O sea, además es que es perfecto representante del estilo. Y además, mirad qué bien se refleja tanto en esta ilustración de Arma X como en la de Lobezno. En la de Conan como en la de Arma X, lo bien que se refleja este estilo de componer, ¿no?
que es como la luz, el tenebrismo, el trazo de la línea exquisito, cada pequeño detalle perfectamente representado, escena de batalla, además. Es como una visión pues muy barroca, muy compleja, muy bien dibujada de pues eso, de los mitos cimmerios, ¿no? De este rollo de Conan en tremendas batallas. Buenísimo, aquí también vemos otro dibujo muy recargado también de Conan, portadas de Cool, muy chulas también. Bocetos, estos son bocetos muy clásicos de los cuales Barry Windsor básicamente, ¿cómo se llamaba? Dama Mortal en español. Diseña Dama Mortal y a los cosechadores. ¿Os acordáis lo que os decía antes del rollo de los 70, del rock progresivo? También tiene mucho que ver. Fijaos en este diseño, por ejemplo, de este personaje, que es uno de los cosechadores. Estos son personajes de X-Men. Lo bien que pega, por ejemplo, con la estética que podría tener la primera película de Alien, por ejemplo. Es un tipo como de rollo futurista, pero muy anclado también en ese rollo setentero, donde la tecnología no es algo necesariamente bonito, sino que es muy industrial y muy, no sé, como muy ceñido a su funcionalidad, ¿no? Y que yo creo que particularmente funciona muy bien. Bueno, esto es para que sepáis un poco quién es Barry Windsor Smith, ¿vale? En su momento, este fanzine, esto fue un heroísmo. O sea, conseguir recopilar de una manera más o menos coherente la obra de este señor, de Barry Windsor, era un heroísmo, porque ya os digo que este es un autor que ha trabajado en varias editoriales, ha publicado muy poco, ha trabajado de maneras muy caóticas, y realmente es un tío que ha trabajado de una manera casi contra su propio legado. O sea, es un autor que es difícil de reivindicar porque es muy difícil recuperar su obra. También es muy difícil recuperar su obra, y en gran parte porque también son ilustraciones sueltas muchas veces, portadas y historias muy cortas que son difíciles de reeditar en tomos. Entonces, pues bueno, este fanzine hace un trabajo fantástico. Y ahora, sin más dilación, después de un buen rato hablando ya de Barry Smith, Arma X. Este cómic, como os decía antes, es un cómic especial, es muy especial. Un cómic, para mí particularmente, es sin duda alguna de las mejores historias publicadas nunca por Marvel, de las mejores historias publicadas nunca sobre Lobezno, y de los 90, pues un cómic que iba a contracorriente y un clásico absoluto. Mirad, una pena hasta... Esto en la edición de grapa se veía mejor, mirad qué portadón. Esta es la portada, si mal no recuerdo, el número 1 de Arma X, donde ya se veía, pues eso, mirad, cada línea cuenta, el trazo es totalmente manual, un montón de trama. Fantástico, un trazo delicado, un trazo súper artesanal, muy profundo, muy expresivo, preciso, bonito. Además, una cosa que es increíble es que Barry Windsor Smith en este cómic se encarga de el dibujo, se encarga de el guión. Y con dibujo quiero decir el lápiz, la tinta, el guión, la rotulación y el color. En los 90 en Marvel Comics. Es decir, se encarga absolutamente de todo, cosa que era atípica, totalmente atípica. Y él lo que hace es crear una historia de Lobezno, pero lo hace a su manera, como le da la gana. Se sale de la continuidad y lo que hace el tío es hacer una especie como de revisión, por así decirlo, una especie como de propuesta de lo que sería el origen del personaje. Una de las gracias que tenía, no sé, de la magia, ¿no? Parte de la magia que tenía el personaje originalmente, era que tenía un pasado misterioso. Que había como el tío era un personaje amnésico, que tenía un pasado misterioso, del cual a veces en la colección regular de la Patrulla X y en la de Lobezno pues se mencionaban retazos, pero nunca había terminado de quedar claro. Y Barry Smith se lanzó a hacer su propuesta de lo que podía haber sido una parte importante del pasado del personaje, con lo cual se anticipa a cuando el personaje era conocido como Lobezno, o se anticipa incluso a cuando el personaje era un superhéroe, con lo cual no es una historia de superhéroes, es una historia de ciencia ficción. Además, una historia de ciencia ficción muy poco, ¿cómo decirlo?, comercial, muy poco cedida a la acción o a la espectacularidad, sino que es una ciencia ficción espesa, una ciencia ficción, no voy a decir muy intelectual, pero sí es bien pensada, profunda, con niveles de lectura. O sea, es un cómic, pues eso, muy elaborado, muy elaborado. Como veis, eso, mirad la diagramación de página, mirad qué cantidad de viñetas. Esto no es noventas,
Esto está publicado en los 90, pero esto no es... El cómic de los 90 no se hacía así. Esto es prácticamente así se hacía en los 80. Aquí es una cosa un poco extraña. Pero fijaos también en los colores, por ejemplo, ¿no? Que bien complementados estaban para generar una composición global a través de pequeñas viñetas. Y mira cómo cada pequeña viñeta tiene un efecto. Vemos que Logan es un tío que dormía en moteles de mala muerte, en soledad, completamente en soledad, porque al parecer había cosas que no le dejaban dormir. Una persona, pues eso, muy atormentada por su pasado, ¿no? Que está como constantemente esperando que algo suceda. Ya nos da a entender que es un personaje que a estas alturas de la película ya pues era un nihilismo total, un personaje perdido. Y lo que hace aquí Barry Smith pues es crear una historia en la cual pues realmente el personaje sufre un proceso, nunca mejor dicho. El personaje sufre, es que es la mejor manera de expresarlo. Sufre todo lo que será la transformación que finalmente lo convertiría en un superhéroe, ¿no? Y todo eso pues implica, esto que estoy diciendo es bastante conocido, voy a intentar no hacer spoilers como siempre, pero bueno, pues esto implica que le meten en programas clandestinos del gobierno, programas no conocidos, y empiezan a experimentar con él para convertirle básicamente en un arma. Esto que estoy diciendo pues tampoco es una gran sorpresa porque más o menos la historia de Logan pues es bastante conocida. Pero yo creo que es muy llamativo el cómo Barry Windsor lleva esta historia de una manera íntima, por así decirlo. Barry Windsor convierte esto en una experiencia catártica, convierte esto en una experiencia en la cual la clave es que intenta transmitir mucho lo que fue para el propio personaje, ¿no? El concepto de que no es como en la mayoría de cómics de superhéroes. En los cómics de superhéroes estamos acostumbrados a que si hay alguna intervención quirúrgica o si sucede algo especialmente traumático por un personaje, sucede prácticamente de una página para otra y el personaje grita un poco, pero instantáneamente ya está transformado o ya está curado o ya está X, ¿no? En Arma X no. En Arma X, precisamente una de las claves del autor es conseguir transferirte esa sensación de que es un proceso doloroso, de que es un proceso traumático y de que es un proceso mucho más elaborado y que requiere investigación, tiempo, debate, los personajes secundarios, que son los verdaderos protagonistas, porque aquí Logan realmente es, ¿cómo decirlo? Logan en esta historia es una especie como de sujeto médico que está siendo monitorizado, realmente, en esta historia, ¿no? Ya sé que me estoy poniendo muy espeso, pero lo merece. Creedme que el cómic lo merece. Logan en este cómic es más o menos una especie de sujeto médico que está siendo monitorizado porque está siendo sometido a un experimento médico, ¿no? O un experimento militar, más concretamente. Y realmente lo que tenemos constantemente, que lo estáis viendo en pantalla, todos estos globos de texto, son los médicos, los científicos y toda la gente que está analizándole y está trabajando con él, cómo van debatiendo, cómo van mostrando sus opiniones. Llega un punto en que no sabes quiénes son los médicos que están hablando, porque claro, hay un punto de mucha trama, mucha conspiración también, ¿no? O sea, se nota que el personaje que Logan está siendo manipulado, pero claro, pesa más saber quiénes son, qué objetivo tienen, por qué a Lobezno, o a Logan, mejor dicho, por qué a Logan le quieren convertir en Arma X, le quieren convertir en Lobezno, por qué quieren convertirle en un arma viviente, ¿no? En un asesino controlable, además, porque aquí no pretendían tampoco simplemente darle poderes, sino que lo que querían era aprovecharse, por así decirlo, de sus poderes para crear una máquina, una especie como de robot, una especie como de robot biológico que pudieran controlar, un asesino total. Claro, aquí fijaos, ya dejo de filosofar, que está bien. Mirad los dibujos de Barry Smith. También decíamos, vuelvo a repetir, el lápiz, la tinta de color. Mirad cómo está descrito. ¿Recordáis lo que os decía antes de que los años 70, el rollo del rock progresivo, Alien y todo este rollo? Mirad las máquinas, cómo interactúan con el personaje. Las máquinas representadas en formas de paneles de luces, paneles de botones. Mirad la anatomía tan forzada del personaje, con esa línea tan pictórica, me atrevo a decir, casi de artista fino, ¿no? Es una delicia. Es una delicia. Además es que, ya os digo, en el año 91, en el año 90, 91, no se dibujaba así. Nadie estaba dibujando cómics así. Nadie estaba poniendo este grado de elaboración en sus páginas. Y eso es algo que hace que este cómic sea muy, muy especial
También por el grado, lo que os comentaba antes, el grado de exigencia, ¿no? Que justo cuando tú estás esperando que el cómic explote, es algo que sucede. A mí me sucedió cuando lo leí por primera vez. Yo creo que en España se debió publicar en el 94, 95, algo así. Yo lo leí más tarde, lo leí 2 o 3 años más tarde. Y la primera vez que lo leí a ver, me esperaba que este fuese un cómic de Lobezno, que en algún momento fuese a explotar y el personaje fuese a recuperar la consciencia o que fuese a recuperar el control, por así decirlo, ¿no? Porque lo que te encuentras aquí es lo que os decía antes, es como un experimento monitorizado y tú en todo momento estás esperando que tu personaje favorito retome el control de la situación, ¿no? Y pase a ser un cómic de superhéroes y de acción. Pero te mantiene en un puño. Es un cómic que te mantiene en un puño porque constantemente sigues leyendo información sobre los científicos, opiniones suyas personales, opiniones médicas, opiniones éticas. Se están todo el rato cuestionando si es ético hacerle esto a una persona, convertir en un arma viviente a una persona que han secuestrado, básicamente. Y todo esto además lo estás viendo con el dibujo así, súper naturalista. Es que es muy bonito realmente. A mí, yo admiro un montón a Barry Windsor. Me encanta. Su manera de dibujar me parece espectacular. Un dibujo así muy naturalista, muy... no sé, sin artificios, ¿no? Lo estás viendo así, estás viendo reflexiones sobre el ser humano, sobre si se puede considerar un animal a un ser humano que solamente es instinto, el concepto de la ética de experimentar, el hasta dónde llega la ciencia, ¿no? Y mientras tanto también además es eso, que te están llevando a escenas que son bastante catárticas. Por el camino, mientras los científicos están todo el rato filosofando, discutiendo y demás, tú estás siendo testigo además del sufrimiento. Tú estás siendo el sufrimiento que le está suponiendo todo el proceso a un personaje que además conoces por sus aventuras futuras, ¿no? O las aventuras que tendrá en un futuro, se entiende que será como Lobezno. Y claro, te encuentras páginas como esta. Voy a intentar pararme un poco. Claro, mirad qué nivel de detalle, qué nivel de mirad qué nivel de cables que se enroscan, máquinas que se ajustan exactamente al personaje con botones que no sabes qué son, piezas electrónicas, los científicos a su alrededor teniendo a Lobezno ahí, bueno, a Logan, no es Lobezno, teniendo a Logan ahí enchufado a la máquina simplemente como un, pues eso, como un sujeto pasivo. No sé, hay un proceso en este cómic que es eso, y no llevamos muchas páginas aquí, llevamos apenas 40. Y aquí, como lector, la primera vez que lo lees, sí que vas cayendo en que finalmente no va a suceder. O no va a suceder por lo menos como tú quieres, esa explosión de acción, de violencia, y que un poco la revelación, ¿no? Al ir leyéndolo es que no te vas a encontrar que finalmente no se va a convertir en un cómic de superhéroes. Que estás leyendo un cómic de conspiraciones, que a veces roza con el terror también, terror psicológico, con un punto muy Kubrick también, por volver un poco a los años 70, ya que estábamos hablando de rollo setentero. Tiene un punto muy Kubrick, muy del cine de ciencia ficción, pero el cine de ciencia ficción espeso, el ciencia ficción exigente, el que es de no voy a disfrutar viéndome una película, sino que la película me va a ir golpeando con imágenes impactantes y con ideas que me van a dar pie a reflexionar y demás. Eso es casi nada, eso es lo que presenta este cómic. Y yo creo que eso, considerando que es además la primera historia guionizada enteramente por Barry Smith, este era su primer guión, pues es que es increíble. Es que es absolutamente increíble. Absolutamente increíble, sobre todo porque tampoco tenía, digamos, mucho ejemplo en el que basarse. En esta época, no sé si ya estaba Larry Hama como guionista de Lobezno, y en anterior era el guionista que había tenido Lobezno y X-Men era Chris Claremont, que no es este tipo de guionista, no hace este tipo de historias. El propio Barry Windsor no tenía un ejemplo a seguir para crear este perfil de historia, sino que lo creó un poco por su propio instinto y por su propia creatividad, ¿no? Y eso hace que sea, como ya os decía al principio de todo, una historia muy especial. Una historia muy especial y nunca se ha repetido. Marvel ha hecho otros experimentos, lógicamente, pero nunca se ha repetido este perfil de cómic. Sobre todo con un personaje tan importante. Es que cada dibujo es espectacular. El estilo de Barry Windsor dibujando es que realmente es muy bonito. Por lo menos para mí me parece que tiene un trazo precioso. Tiene un trazo precioso cada vez que crea una ilustración así, como estamos viendo ahora, con todo este detalle. Tiene un punto súper orgánico, tiene un punto muy vivo, muy
no sé, muy repleto de vida, no hay trucos para entendernos, es como que si tiene que dibujar algo con su perspectiva y con su fondo y con sus, no sé, elementos que conforman, si tiene que dibujar las agujas que están clavadas en un brazo, con las máquinas que están alrededor, cada cable enchufado a donde toca, tiene que dibujarte pantallas, tiene que dibujarte al personaje en una posición, y lo hace. No ahorran esfuerzos y al final pues lo que te encuentras es una obra majestuosa. Es majestuosa, es que no se me ocurre otra palabra. Mirad esta página, por ejemplo. Voy a hacer un poco de silencio así dramático. Mirad esta página. Aquí no hay ahorrado nada, no hay ahorrado ni un esfuerzo. El autor además colorea el cómic. Y no estamos hablando de colorear en el sentido de color a ordenador, ni colorear con rotuladores, ni acuarelas. No. Este es un cómic del 91. Los cómics en esta época se coloreaban con lo que se llaman los colores por indicación. Estos son colores que se crean con tramas en las imprentas para ahorrar tintas. O sea, esta es una manera de colorear súper tediosa, en la cual el autor prácticamente colorea ciegas. En ningún momento hace una obra a color, sino que tiene que hacer colores por indicación, diciendo aquí ponme un nivel X de este color, un nivel de otro, vamos a superponerlo con una trama de este otro color. O sea, es una manera muy técnica y muy lenta de colorear. Y nos encontramos estas páginas así, tan potentes y tan bien terminadas, y la verdad es que intimida bastante. A ver, voy a intentar. Os voy a enseñar, es que es increíble. Es que a mí personalmente, yo hacía bastante tiempo que no ojeaba este cómic y me parece de una calidad bestial. Es que cada toma cuenta, cada secuencia cuenta, no le sobra ni una secuencia a este cómic. Cada plano, está inspiradísimo. La capacidad de movimiento, la capacidad de, no sé, de expresividad que tiene, ¿no? Ya sé que me está quedando un vídeo un tanto... Me está quedando un vídeo más intelectual, ¿no?, que los que suelo hacer habitualmente, y un poco más espeso, pero es que el propio cómic es así. Mirad aquí que espectacularidad, pero no espectacularidad a cualquier precio, sino que es perfectamente dibujado, ¿no? A ver, voy a pasar unas cuantas páginas hacia adelante, que tampoco quiero hacer spoiler y el vídeo se nos está yendo un poco de largo. Mola mucho también el proceso de... También la lucha personal, ¿no? Es como os había dicho, aquí el protagonista Logan es un sujeto de pruebas. La lucha de la personalidad de Logan por despertar, que nunca termina de suceder del todo. Además, eso es parte de lo que te mantiene ahí agarrado totalmente al cómic, que estás todo el tiempo diciendo vamos, despierta, explota, escápate, cárgatelos a todos, sé lobezno, ¿no? Enfréntate, lucha. Y es como que constantemente está ahí en la personalidad enterrada entre toda esa tecnología, entre toda esa programación, entre toda esa manipulación científica. Y es que eso te mantiene totalmente encerrado. Cada una de las pruebas a las cuales someten al personaje y demás te mantiene ahí agarrado y pasándolo mal. Este no es un cómic de pasarlo... No es un cómic de pasarlo bien. No es un cómic de, vamos a ver, un cómic de Lobezno, vamos a verle cómo se enfrenta a sus enemigos. Mira, una pega... Ya con esto vamos cerrando, que está quedando largo. Una pega que tiene esta edición, que es una cosa que yo jamás he comprendido, la verdad, es esta manía de las portadas ponerlas en pequeño. Portadas puestas en pequeño. O sea, tienes portadas de un artista increíble, que cada una de estas portadas tiene un grado de detalle y un grado de calidad increíble, y ponen las portadas así, en pequeño. Yo jamás lo he entendido. Supongo que lo harán para que cuadre con el número de páginas luego a la hora de preparar el tomo para la imprenta y demás, pero no lo pillo. Ya os digo, este cómic es muy bueno. Es que, ¿cómo definirlo? Venga, va, muy bueno. Este cómic es increíble, ya os digo, es de lo mejor que ha publicado Marvel en su historia. Para mí es imprescindible, un cómic además distinto. Y si tenéis la oportunidad de leerlo, si os apetece una lectura potente, hay veces que a uno le apetece una lectura, digamos, dinámica, ¿no? Y decir, quiero leerme un cómic de Marvel de aventuras, que haya muchas peleas, que haya malvados carismáticos y explosiones y tipos duros y frases pegadizas y un poco de sentido del humor. A ver, a todos nos pasa, a todos nos sucede que necesitamos una lectura ligerita, ¿no? Pero cuando yo diría que si algún momento tenéis el mono de una lectura un poquitín más profunda, que sea un poco más exigente y que no sé, que te lleve a otros sitios, que genere otro tipo de sensaciones, yo diría que Arma X es de lo mejor que puedes leer. De lo mejor.
increíble. Muy buen cómic, obra maestra absoluta. Y una lectura, vamos, recomendadísima. Arma X, Barry Windsor Smith, un tipo que no escatima esfuerzos. Y uno de los mejores cómics que yo he ojeado aquí con vosotros. Particularmente este tipo de cómics son difíciles, son distintos, son difíciles de ojear y difíciles de hablar al respecto porque es muy difícil a cómics tan buenos honrarlos. Es difícil ser capaz de ir ojeando y comentando las historias y llegar a decir cuál es la dimensión, ¿no? de estas historias que son, esta es la portada en el contexto del cómic. Es difícil llegar a expresar, ¿no? Por ejemplo, a mí cómics tipo un Watchmen, que es que no, no soy capaz de pillar Watchmen y ojearlo con vosotros y ir hablando porque es que es un cómic tan profundo, tan complicado y tan recomendable de leer que casi tengo la sensación de no poder hacerle honor, ¿no? Cosa que me sucede con este cómic de Arma X y en gran parte es por eso que le he dado un poco de trasfondo con este especial de Barry Smith. Espero que lo hayáis pasado bien, espero que os haya, a los que no lo hayáis leído, los que lo hayáis leído, que hayáis hecho un poco de memoria con este cómic que está muy bien. Y los que no lo hayáis leído, si os ha picado la curiosidad, en serio, leedlo porque no os va a decepcionar. Es un pedazo de cómic. Y hasta aquí hemos llegado. Si se me ha olvidado cosas, si lo he hecho bien, si lo he hecho mal, si os ocurre otro cómic del cual podamos hablar en un futuro, si lo que sea, vosotros ya lo sabéis, ponedmelo en comentarios y nada, continuamos más adelante con más cómics, con más mentiras y con más cintas de vídeo. Un saludo amigos, pasadlo bien.